cielo a la diestra del Padre. ¿Será que se ha roto la comunión entre Cristo y nosotros? Para nada. ¿Cómo se da esa comunión? Exactamente, por el Espíritu Santo. Cuando Cristo llegó al cielo, ¿qué le pidió al Padre? Dijo, Padre, cumple tu promesa. Concede a la iglesia el Espíritu Santo. Y si el Padre le hubiera preguntado al Hijo, ¿y por qué quieres que la iglesia tenga el Espíritu Santo? La respuesta sería, porque Padre, yo quiero tener comunión con mi novia. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Él mora en nosotros. Y mientras estamos aquí en la tierra, la iglesia disfruta la presencia y la llenura del Espíritu Santo, y en espíritu tenemos comunión con nuestro novio. ¡Qué tremendo privilegio! Cada vez que venimos aquí a la iglesia, me atrevo a decir, ahora mismo, el Espíritu Santo establece esa comunión con el Señor Jesús. Empezamos a sentir su amor, sentimos su cuidado, escuchamos su voz hablando en nuestros corazones por su palabra. En el Espíritu estamos entrando en comunión con Cristo. Este es el gran privilegio de la iglesia. La iglesia no ha sido abandonada. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y en el Espíritu disfrutamos comunión con nuestro esposo, el Señor Jesús. Estos son los privilegios que la iglesia tiene. Y hermanos, esta mañana yo quisiera que ustedes como iglesia aquí en Larco, celebrando 29 años de iglesia, se alegren, hermanos, alégrense en el tremendo honor, la gran dignidad que ustedes tienen de ser la iglesia, la novia, la esposa del Señor Jesucristo. Pero con el privilegio vienen responsabilidades. Permítame mencionar algunas esta mañana. Y lo que vamos a ver es que las responsabilidades encajan perfectamente con nuestros privilegios. Ahora, por supuesto, la primera responsabilidad que la iglesia tiene es la de someterse al Señor Jesús. Al igual que la esposa debe estar sujeta a su esposo como cabeza, la iglesia también está sujeta a Cristo como su cabeza. Pero ¿qué es lo que debemos hacer como esposa de Cristo? Bueno, en primer lugar, nuestra primera responsabilidad es debemos corresponder al amor de Cristo. Ahora, muchas veces en mi tarea pastoral, como cualquier pastor, tenemos que conversar con parejas casadas. Y a veces uno escucha con bastante tristeza una mujer quejarse de que su esposo ya no la ama como la amaba antes. Quizá con tristeza la mujer empieza a contar cuando se casaron, cómo él la amaba a ella. Pero al pasar los años, la mujer se queja de que el amor del esposo se ha ido enfriando. Y eso es muy triste, muy triste. Pero más triste es cuando el esposo se queja de que la esposa ya no le ama. Ahora, esto es más triste porque por lo general el amor de la mujer es mucho más noble y abnegada que el amor del esposo. Y cuando una mujer deja de amar a su esposo, eso sí que es muy triste. Nuestro esposo, el Señor Jesús, jamás dejará de amar a la iglesia. El problema es que a veces la iglesia deja de amar a su esposo. Miren lo que leemos en Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 4. Escuchen aquí una queja del Señor Jesús contra la iglesia en Éfeso. No sé cuántos años estarían celebrando.
Me imagino que era un poquito más que 29, quizás pensando en las fechas. Pero escuchen lo que leemos en Apocalipsis 2 y el versículo 4. ¿Qué dice el Señor Jesús de esta iglesia en Éfeso? Una iglesia que trabajaba bastante, una iglesia bien fundamentada en la sana doctrina. Pero en versículo 4 el Señor dice, pero tengo contra ti algo. ¿Qué es? Que has dejado tu primer amor. Ahora noten, el Señor no dice que has dejado de amarme. No dice eso. La queja es, has dejado el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor es ese amor casi desesperado, ¿no es cierto? ¿Ya? Que se desespera por estar con la persona a quien ama. Quien se entrega, se sacrifica y todo lo demás. La iglesia en Éfeso hubo un tiempo cuando amaba a Cristo así. Pero al pasar los años, algo pasó con su amor. La iglesia en Éfeso dejó de amar a Cristo con ese primer amor. Ahora, hermanos, estamos ya acercándonos a los últimos tiempos, ¿no es cierto? El fin del mundo se acerca. ¿Se acuerdan ustedes uno de los peligros para la iglesia en los últimos tiempos? Lo tenemos en Mateo 24 y el versículo 12. El Señor Jesús dice, uno de los peligros, una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriará. Ahora entiendan bien, cuando Cristo dice el amor de muchos se enfriará, el Señor no está hablando de inconversos. Está hablando de personas en la iglesia cristiana. Y el Señor Jesús dice, va a llegar un momento aquí en la tierra cuando la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, se enfriará en su amor. ¿Qué llevará a la iglesia a enfriar su amor? Bueno, cuando empieza a amar a otras cosas, ¿no es cierto? Cuando creyentes empiezan a amar las cosas materiales, el amor a Cristo empieza a menguar. Cuando la iglesia empieza a amar la fama y la popularidad, amor a Cristo empieza a enfriarse. Hay muchos síntomas de la falta de amor. Un síntoma es cuando hermanos en la iglesia ya no quieren servir al Señor Jesús. No tengo tiempo, pastor. ¿Por qué no tenemos tiempo? Muchos estudios, muchos trabajos, muchos viajes, muchos compromisos. ¿Y Cristo? Relegado. Una cosa tan triste que yo escucho de vez en cuando es cuando creyentes dicen, pastor, yo no estoy de acuerdo con los diezmos. Diezmos es Antiguo Testamento, esa es ley. Yo quedo escuchando con mucha tristeza. ¿Por qué? Porque cuando un creyente dice eso, es como una esposa diciendo al esposo, yo no creo en que debo cocinar por él. ¿Dónde hay una ley que dice hay que cocinar por mi esposo? No lo voy a hacer. Que se cocine a sí mismo. No voy a planchar por él. No voy a limpiar la casa. ¿Dónde está la ley que dice tengo que hacerlo? ¿Qué respondemos a una esposa que dice eso? La respuesta es la siguiente, ¿no es cierto? Amiga o hermana, le decimos, no se trata de ley. Se trata de amor. Debes hacerlo no porque la ley lo manda, sino porque le amas. Y es así en la iglesia, ¿no es cierto? Debemos servir a Dios, no porque nos mandan a hacerlo, porque queremos hacerlo. Debemos apoyar la obra económicamente, no porque una ley lo exige, sino porque amamos al esposo. Y queremos darle todo lo nuestro para que la iglesia pueda crecer y su reino pueda crecer. No se trata de ley, se trata de amor. Pero aquí está la primera responsabilidad, ¿no es cierto? Tenemos que corresponder
al amor de Cristo. Permítame preguntarle esta mañana, ¿cómo está tu amor por el Señor? ¿Cómo está tu amor por el Señor Jesús? ¿Le amas de todo corazón? ¿Es el Señor lo más importante que hay en tu vida? ¿Estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa por Cristo? Porque Cristo dijo, ¿no es cierto? El que no está dispuesto a tomar su cruz y seguirme, no merece ser mi discípulo, menos mi esposa. Tenemos esta gran responsabilidad. Debemos corresponder a aquel que nos ama tanto, que entregó su vida por nosotros. La segunda responsabilidad que tenemos es, tenemos que corresponder al cuidado de Cristo. Ya hemos visto en versos 26 y 27 que el Señor Jesús nos cuida. Él nos cuida. Él quiere limpiarnos del pecado por la palabra. La pregunta es, ¿estamos respondiendo bien a eso? ¿O será que esta mañana, sentados aquí en la iglesia, somos conscientes de alguna área en nuestra vida que no está bien delante de Dios? Y Dios nos viene hablando en su palabra. Él quiere limpiarnos de ese pecado, pero nos hacemos renuentes. No queremos que nos limpie, no queremos dejar ese pecado. Él está ahí que quiere, insiste en limpiarnos y nos resistimos. Qué triste, ¿no? El Señor quizás quiere santificarnos. Él quizás quiere generar en nosotros mayor compromiso con Él, con su obra, con su servicio. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros, queriendo llevarnos a mayor santidad, mayor compromiso, pero ¿cómo resistimos? Resistimos. O quizás como dijimos hace un momento, el Señor Jesús quiere aplicar esas cremas a nuestra piel espiritual para quitar las manchas y las arrugas. Pero ¿qué pasa? Nos impacientamos. Y como empujamos al esposo a un lado, y no queremos que él pase tiempo limpiando nuestro rostro, estamos demasiado ocupados viviendo aquí en la tierra, no queremos dar tiempo para que Cristo nos vaya limpiando de las manchas y las arrugas. Qué triste. Tenemos un tremendo esposo, tremendo esposo. La pregunta es, ¿estoy respondiendo bien a su cuidado? ¿Me estoy sometiendo a su cuidado? Tercera responsabilidad, tenemos que valorar la provisión que Cristo hace para nosotros. Como esposa de Cristo, Él provee para nosotros. En primer lugar, hemos visto en versículo 29, Él provee alimento espiritual. Él quiere dar a su iglesia buenos alimentos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? A través de los maestros en la iglesia. El Señor se encarga de dar a la iglesia dones de enseñanza. Ahora, yo sé que aquí en Larco hay toda una serie de estudios que ustedes pueden tomar. Verdades básicas, la Academia Bíblica, ETE, el seminario, EBCI, etc. El Señor Jesús está proveyendo para su iglesia todo el alimento espiritual que necesita. La pregunta es, ¿estamos respondiendo a eso? Permíteme preguntarle esta mañana. ¿Estás asistiendo a alguna clase aquí en la iglesia entre semana o domingo quizá para aprender más de la palabra de Dios? ¿Estás asistiendo? No tengo tiempo, pastor. Qué triste, ¿no? El Señor está queriendo alimentarte. ¿Y no quieres ser alimentado? ¿Rehusas dar tiempo para venir siquiera 1 hora, 2 horas a la semana? Tienes tiempo para muchas otras cosas. ¿Cómo se sentirá el Señor Jesús cuando quiere alimentar a su esposa, la iglesia, y los hermanos dicen que no tienen tiempo? ¿Cómo debe doler el corazón del Señor Jesús?
Una segunda responsabilidad que tenemos es someternos al cuidado, la protección de Cristo. Él quiere protegernos como su esposa. Somos muy especial para Él. Él quiere protegernos de todos los peligros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos protege? A través de los pastores. Los pastores son encargados para cuidarnos como ovejas del Señor Jesús. Ahora, yo sé, hermanos, yo sé que el pastor debe visitar a la iglesia. Yo sé, eso es obvio. El pastor debe visitar a los hermanos. Pero los creyentes también tenemos una responsabilidad. Tenemos que buscar al pastor. Busquen a sus pastores. ¿Para qué? Para recibir algún consejo, algún apoyo en su vida personal. Para eso están los pastores, para cuidarles. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces como creyentes nos metemos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque no vamos al pastor para pedir consejo. Satanás susurra a nuestros oídos, haciéndonos pensar, no, tú eres grandecito, tú sabes cómo defenderte a ti mismo. ¿Para qué hablar con el pastor de esto? Es la clásica de Satanás. Y terminamos en grandes problemas, porque estamos pasando por alto la manera que Cristo cuida a la esposa a través de los pastores. Un ejemplo. Hace años trabajando aquí en Larco, una señorita vino para hablar conmigo. Linda hermana, miembro de la iglesia. Me dijo, pastor, quiero su consejo. ¿Cuál es, hermana? Me he enamorado de un joven. Quiero saber si es bueno para mí o no. Bueno, ¿quién es? Le pregunté. Me contó su nombre. Ahora, un pastor jamás va a querer decir a una chica, no, él no es para ti. Jamás, un pastor no quiere decir eso. Pero en este caso era necesario decirlo. Porque el chico no era para ella, para nada. La chica dijo, gracias pastor, se fue. Diciendo, voy a romper con él. Pero no rompió con él. Volvió un mes después diciendo, pastor, no he podido. Sí que le dije unas cosas más. Pero ella no quiso escuchar el consejo pastoral. Y se casó. No lo crean quizás, pero 6 meses después de casarse, me llama por teléfono y me dice, pastor, ¿qué hago? No lo aguanto más en la casa. No lo aguanto más en la casa. Ahora tienes que vivir con él, le dije. No hiciste caso al pastor. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Tampoco quiso eso. Ahora está divorciada. ¿Qué sentirá el Señor Jesús? Como decirle, ¿para qué doy pastores a la iglesia si no van a hacer caso? El pastor tiene la gran responsabilidad de cuidar a las ovejas. Ahora, el pastor no es infalible. El pastor puede equivocarse. Tendrá que dar cuentas a Dios si se equivoca. Pero este es nuestro cometido. Tenemos que cuidar a la iglesia. Así que busquen a sus pastores. Conversen con ellos. Busquen consejos. Porque Él tiene que cuidarles de parte del Señor Jesús. Nuestra responsabilidad es aprovecharnos bien del cuidado y la provisión de Cristo para con nosotros. Y para terminar, hermanos, la cuarta responsabilidad que tenemos es que debemos profundizar nuestra comunión con Cristo. Ya hemos visto en el versículo 30 y 31 que el Señor Jesús ha dejado su Padre para poder tomar a su esposa y tener una vida en comunión con ella. Ahora, lo que la iglesia tiene que hacer es corresponder a eso. La iglesia debe anhelar pasar tiempo con el Señor Jesús. Otra vez es triste cuando en un matrimonio una esposa se queja de que el esposo ya no quiere hablar con ella. Que antes hablaban bastante, pero como ya no le interesa hablar con ella. Y ella sufre por la falta de comunión. Eso es triste.
Pero me parece que es más triste todavía cuando es el esposo que se queja de que él quiere salir a pasear con la esposa, pero ella no quiere. Y él quiere conversar con ella al fin del día, pero ella no quiere. El Señor Jesús siempre querrá tener comunión con nosotros. Un creyente jamás vas a encontrar que te acercas a Cristo y Cristo te dice, lo siento, hoy estoy muy ocupado, no tengo tiempo para ti. No, jamás te va a decir eso. El problema es que la esposa dice eso a Cristo constantemente. ¿Cuánto tiempo estamos dando, hermanos, para nuestra comunión con el Señor Jesús? Nos levantamos en la mañana para pasar tiempo con Él. Sabemos lo que es orar y leer la Biblia cada mañana porque anhelamos empezar el día en comunión con Cristo. Hay muchos que dicen, pastor, quisiera, pero no tengo tiempo. Yo tengo mi devoción en la noche. Y cuando le pregunto, ¿y cómo es en la noche? ¿Te concentras en oración en la noche? Bueno, pastor, a veces me quedo dormida. Qué triste, ¿no? Mi esposa a veces reclama que yo no siempre presto atención cuando me quiere hablar. Tengo una debilidad en esta área. Mi esposa le encanta hablar, como buena mujer le encanta hablar. Y yo trato de escucharla. Pero a veces cuando la conversación se alarga, ella empieza a notar que mis ojitos no sé qué pasa, a veces se da cuenta, no está concentrando. Y el creyente que está queriendo orar en la noche y queda dormido, es igual, ¿no es cierto? La iglesia debe anhelar tiempo con Cristo. Debemos darle a Él el mejor del tiempo, que es en la mañana, cuando estamos alertas. Si no tienes tiempo, levántate más temprano. ¿Te cuesta levantarte más temprano? Anda a la cama más temprano en la noche. No hay problemas. El único asunto es el deseo. Si deseas, Dios te da todo el tiempo necesario para comunión con Cristo. El problema es que no le amamos suficiente para buscarle. Pero esta es nuestra responsabilidad. Hermanos, vamos a pasar toda la eternidad con Cristo. Un día Cristo va a venir para llevarnos a estar con Él. Se va a dar las bodas del Cordero y vamos a pasar toda la eternidad con Cristo. Y ahora en la tierra es un buen momento para ir preparándonos para la eternidad. El Señor es fascinante. Es fascinante el Señor. Y cuanto más tiempo pasas conversando con Él, más te fascinas ante su conocimiento, su poder, su autoridad, su gloria, su majestad. Y aquí está la tarea de la iglesia, aquí en la tierra, ¿no es cierto? Debemos conocer más y más a nuestro novio en comunión con Él. Permítame este aniversario llevarles a la reflexión espiritual. Tienen 29 años de iglesia. Es un buen momento para tomar el pulso de cómo anda nuestra relación con Cristo como iglesia. ¿Estamos correspondiendo a su amor? ¿Estamos sometiéndonos a su limpieza del pecado de nuestras vidas? ¿Estamos aprovechando lo que Él da a la iglesia para alimentarnos espiritualmente? ¿Estamos buscando al Señor para tener comunión íntima con Él? Estas son nuestras responsabilidades. El Señor Jesús nos ha dado este tremendo honor. El Señor ha pedido nuestra mano en matrimonio. Y ante ese tremendo honor que Él nos ha dado, la iglesia debe corresponder al Señor Jesús. Que este aniversario sea un momento para renovar nuestros votos, por decirlo así, matrimoniales con Cristo como iglesia, para que podamos ser la esposa digna del Rey de Reyes y el Señor de Señores.